Entonces empecemos ya con la sesión. Yo les voy primero a dar un saludo, les mando un fuerte abrazo a la distancia, espero que se encuentren muy bien, que se hayan cuidado mucho. Recuerden que aún esta pandemia pues no ha terminado, que a pesar de que ya se están dando más libertades, es cuando más debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Yo les cuento que esta no es la primera vez que la humanidad afronta esta problemática. Para los que no saben, resulta que en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, sucedió una pandemia similar a esta, que afectó a todo el mundo. Y resulta que hubo una primera ola en la que murió mucha gente y una segunda ola del virus en la que murió mucho más gente que en la primera. Entonces no nos relajemos, no creamos que porque ya pues podemos salir, entonces vamos a salir sin tapabocas, vamos a estar en reuniones en espacios cerrados con mucha gente, nos tenemos que cuidar mucho. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a compartirles mi pantalla. Yo tenía unas diapositivas. Ustedes me dirán si pueden ver en este momento mi pantalla. Ahí están las diapositivas, si las pueden ver. Si pueden ver las diapositivas. Hola. Sí, profe, sí. Listo. Entonces la agenda del día, en primer lugar vamos a hacer una reflexión, en segundo lugar vamos a hacer una explicación de unas temáticas que si bien ya trabajamos en el primer periodo, no está de más reforzarlas y vamos a socializar el examen del primer periodo. Recuerden que en la última parte, en el examen del primer periodo, la tercera parte fue lo que quedamos en el primer periodo. Recuerden que cuando empezó la pandemia ya estábamos en épocas de examen del primer periodo, no lo alcanzamos a hacer y por eso pues yo les mandé el examen virtual. Pero bueno, entonces empecemos con el orden del día. En primer lugar, es una corta reflexión que se llama el obstáculo en el camino. Quiero que estén muy atentos a la lectura de esta reflexión. Dice así: hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. Por favor, el que tiene el micrófono activado lo desactiva. Gracias. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno. ¿Y por qué les traigo esta reflexión? Porque resulta que muchos estudiantes que me he encontrado en la calle desde que volví a México, volví ya hace aproximadamente un mes, me han dicho que ya ellos van a cancelar el año, que ya están muy aburridos de la virtualidad, que no les gusta esta metodología, que no tienen internet, que no pueden entregar los trabajos.
Yo simplemente les digo, hombre, a pesar de los obstáculos, a pesar de ese obstáculo en el camino, en este caso, ese obstáculo que había puesto el rey, a pesar de los obstáculos que nos pone la vida, nosotros debemos de tratar de sobreponernos a ese obstáculo. El principal obstáculo que a mí me han dicho, ¿cuál es? Profe, no tengo internet. El colegio ha dado suficientes formas para que si usted no tiene internet pueda trabajar en su casa. Se han hecho las entregas físicas. Si usted no tiene internet puede hasta llamar al profesor. A mí muchos me llaman pues de los grados sexto, séptimo, octavo a que les asesore de los talleres. Entonces no duden en preguntar, no duden siempre en llamar y de sobreponerse a esos obstáculos. También les traje un video que no sé si ya lo hayan visto, pero me parece muy pertinente para este momento de pandemia. ¿Lo has pensado? Si has pensado en no continuar estudiando, no lo hagas. Esta es una situación difícil para todos, pero con esfuerzo podrás continuar. Recuerda que estás construyendo tu futuro y tu preparación y formación académica hacen parte de este proceso. Si has pensado... Espérenme un segundo que no sé qué pasó ahí con ese video. Voy a volverlo a repetir, vamos a ver. ¿Están pudiendo ver el video? Espérenme un segundo y lo compartimos por otro medio. ¿Lo has pensado? Si has pensado en no continuar estudiando, no lo hagas. Esta es una situación difícil para todos, pero con esfuerzo podrás continuar. Recuerda que estás construyendo tu futuro y tu preparación y formación académica hacen parte de este proceso. Si has pensado en quedarte durmiendo todo el día, no lo hagas. Recuerda que tienes deberes diarios de tu colegio y de tu casa con los cuales debes cumplir. Esto te ayudará con tu formación integral. Si has pensado en que no estás aprendiendo nada, no lo hagas. Cuando lees y desarrollas tus guías, cuando preguntas a tus profes o cuando buscas información adicional en los libros o internet, estás aprendiendo y además estás fortaleciendo tu capacidad de autodisciplina y autoaprendizaje. Si has pensado en no hacer los trabajos y dejar todo para el final, no lo hagas. Cuando dejas de cumplir con tus actividades diarias, estas se van acumulando y luego todo parecerá más difícil o sentirás que es mucho trabajo o que no puedes más. Por esto, sigue el horario establecido. Esto te ayudará a ser más ordenado y cumplir con todas tus actividades en el tiempo asignado. Si has pensado en que los profes están de vacaciones, no lo hagas. Detrás de cada guía, taller, video, audio, llamada o explicación han pasado muchas horas de consulta, de redacción y preparación. Y detrás de cada nota hay muchas horas de revisión y trabajo en casa. Si has pensado en no ayudar en tu casa, no lo hagas. Tu familia es un equipo, por eso cada uno debe contribuir al funcionamiento del hogar. Para esto se pueden dividir equitativamente las labores en casa. Si has pensado que todo tu esfuerzo no vale, no lo hagas. Tus profes valoran cada sacrificio y esfuerzo que haces por entregar a tiempo tus trabajos y están ahí para acompañarte en este proceso. Si has pensado en no preguntarle a los profes cuando tienes dudas, no lo hagas. Ellos están ahí para resolver las preguntas que tengas y ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Si has pensado en copiar los trabajos o pedir que los hagan por ti, no lo hagas. Tú tienes grandes capacidades, eres capaz de hacerlo por ti mismo, solo tienes que organizarte y confiar en tus habilidades. Y recuerda que estamos para ayudarte y pronto nos volveremos a ver. Bueno, les pregunto yo, ¿ya habían visto el video? ¿Ya lo habían visto o no? No, bueno.
Parece un video muy pertinente pues porque nos invita a cambiar ese pensamiento, esa forma de ver las cosas en esta pandemia, esa forma de hacer las cosas que nos hace pensar mal de nuestros profesores, de nuestros compañeros. La idea es que podamos trabajar todos juntos, que todos podamos salir adelante en esta pandemia cuidándonos. Bueno, me pregunta por acá compañero Luis Sierra que si es que mi internet está muy lento o es el de él. No sé, ¿ustedes cómo perciben la conexión? No, la verdad muy mala. Sí, A mí me va bien. A mí me va bien. sí, también depende de la conexión de cada uno. Pues en este momento yo veo acá en mi red Wi-Fi y veo pues que están todas las rayitas. Pues la verdad no sé. Bueno, sigamos entonces con la presentación de las diapositivas. Entonces lo que alcanzamos a ver principalmente el primer periodo fue el sistema mundo y su configuración. Vimos que la principal herramienta para comprender el sistema mundo era la geopolítica. ¿Y qué era esa cosa llamada geopolítica? Básicamente es el estudio del poder político, económico y social en relación con el espacio geográfico. ¿Qué será eso del espacio geográfico? El territorio. Entonces la geopolítica estudia esas relaciones que hay entre el poder político, el poder económico, lo social en relación con el espacio geográfico que es el territorio. Espérenme un segundo y miremos aquí en el WhatsApp qué es lo que están hablando en el grupo. Bueno. Como les venía diciendo entonces, la geopolítica tiene tres conceptos claves para entender las relaciones del poder. ¿Cuáles son esos tres conceptos claves? La nación, el Estado y el territorio. ¿Qué es la nación? Es un conjunto de costumbres y culturas de los distintos grupos humanos. Generalmente tendemos a pensar que la nación es el territorio o es el Estado y resulta que son conceptos todos totalmente distintos. Por su parte, el Estado es una organización jurídico-política. Recordemos, jurídico siempre quiere decir leyes, político siempre quiere decir gobierno, poder. Listo, entonces son dos cosas distintas. Es una organización jurídico-política que se asienta en un territorio y tiene como elementos la población, las leyes, las instituciones y el territorio. Todo eso conforma un estado. Por su parte, el territorio es el espacio geográfico con sus diferentes recursos naturales. Por favor, el que tiene ahí el micrófono activado lo silencia para que todos escuchemos bien. Bueno, ¿cómo se configura el sistema mundo? ¿Cómo llegamos al mundo que tenemos hoy día política y económicamente hablando? Resulta que a lo largo de la historia los pueblos han luchado por la conquista de territorios con el fin de extraer los recursos naturales y el dominio de las poblaciones de una cultura sobre otra. En ese sentido han surgido distintos tipos de dominación. ¿Cuáles han sido los principales tipos de dominación? Tenemos la dominación unipolar, bipolar y multipolar. Esto recordemos que lo vimos en clase el primer periodo, pero estamos pues repasando los conceptos. Unipolar, ¿qué es? El dominio de un solo pueblo sobre los demás. Lo pudimos evidenciar en la Edad Antigua cuando el Imperio Romano dominaba todo el mundo antiguo. ¿Cuál será la dominación bipolar? La que pudimos ver en la Guerra Fría, que había una guerra entre dos imperios que se disputaban el poder del mundo. ¿Cuáles eran esos dos imperios? Estados Unidos y la URSS.
¿Quién me quiere decir qué significa la sigla URSS? URSS. ¿Qué significa esa sigla? URSS. Recordemos que la URSS era la potencia que disputaba el poder con Estados Unidos. Profe, eso no es lo de la Unión Rusa Soviética. Unión R es de repúblicas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordemos que la URSS era un país que lo conformaban, era un imperio que lo conformaban distintos países, era una unión de distintas repúblicas socialistas, entre ellas la principal, ¿cuál era? Rusia. Listo. Recordemos entonces que la Guerra Fría fue ese evento que se dio por allá en el siglo XX, en el cual Estados Unidos y Rusia, pues, o la Unión Soviética, mejor dicho, desarrollaron un gran poder arsenal atómico, que hicieron una carrera espacial. La Unión Soviética fue el primer país que sacó un hombre al espacio. Después Estados Unidos, en esa competencia espacial que hizo, mandó un hombre a la luna. Entonces era una guerra que se daba en todos los frentes, en el frente científico, en el frente militar. Era una guerra constante entre cuál era el mejor, cuál era el que tenía las mejores armas atómicas, el mejor desarrollo científico, la mejor economía. ¿Cuándo termina esa guerra? Les pregunto yo, ¿cuándo es que termina esa Guerra Fría entre esas dos potencias? Que yo lo he dicho en clase varias veces. ¿Cuándo fue que se terminó esa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Recordemos que en el 89 sucedió un evento que es muy simbólico en el fin de la Guerra Fría, que pasó en Alemania. ¿Qué sería? En Berlín. ¿Quién se acuerda qué fue lo que pasó? Bueno, recordemos que cayó el muro de Berlín. Alemania estaba dividida entre el poder que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Alemania estaba dividida en dos, una parte que manejaba Estados Unidos y otra parte que manejaba la Unión Soviética. ¿Qué dividía a Alemania? ¿Qué elemento? Un muro. Recordemos que era un muro, se llamaba el muro de Berlín. En 1989 ese muro de Berlín cae y años más tarde, en 1991, cae la Unión Soviética. Listo. Entonces esa es la dominación bipolar. La dominación multipolar, ¿cuál será? En la que varios imperios se disputan el poder económico y político del mundo. ¿Cuándo la hemos podido evidenciar? Principalmente en los siglos XVI y XVIII, entre los siglos XVI y XVIII, cuando las potencias europeas se disputaban los territorios en África y en América. ¿Cuáles territorios? Pues todos los territorios que hay en Sudamérica, la mayoría excepto Brasil, todos excepto Brasil, fueron conquistados ¿por quién? ¿Quién fue el que conquistó estos territorios entre el siglo XVI y XVIII? ¿Sí me están escuchando?
¿Sí me oyen? Hola, cuéntenme. Profe, yo lo escucho entrecortado. Ay, al parecer sí. Yo también. Escuchan muy entrecortado. Profe, yo Muy también. entrecortado. ¿Será que está muy grave el internet? Mucho tampoco, pero sí. Ay, debe ser por lo que ha llovido tanto el internet, pues de UNE acá es como muy malito, ¿no? Que es el que yo tengo, el de UNE. Debe ser que sí está muy malo ese internet, pero bueno, continuemos. Igual pues la clase está quedando grabada y después la podrán ver por si la conexión está muy mal. Bueno, sigamos aquí entonces con la explicación en la que estábamos. Les estaba diciendo entonces que entre los siglos XVI y XVIII, África y América estuvieron dominados por las potencias europeas. América, Suramérica, la mayor parte de su territorio fue conquista de España, excepto Brasil, que fue conquista de Portugal. Entonces, eso es una dominación multipolar, distintos imperios disputándose unos territorios. Les pregunto yo a los que me alcancen a escuchar bien, ¿en cuál tipo de dominación estaremos en este momento? ¿Unipolar, bipolar o multipolar? En una dominación multipolar. Multipolar, ¿quién dijo? Julián, muy bien, claro, estamos en una dominación multipolar. ¿Por qué? Porque actualmente el poder económico y político se lo disputan básicamente Estados Unidos con su poder capitalista, China, que tiene un poder comunista, y la Unión Europea, que también tiene un poder capitalista. Recordemos, China es una potencia comunista en estos momentos, es la única potencia comunista que queda, porque la otra potencia comunista, que era la Unión Soviética, como les acabo de decir, se acabó. ¿Cuándo? En 1991. Bueno, entonces este sistema mundo presenta unas jerarquías. ¿Cuáles son las jerarquías? Hay un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, cuarto nivel. Todo esto lo vimos en clase. Incluso recuerden que hicimos una pirámide de las jerarquías del sistema mundo. La hicimos en clase. ¿Cuál era ese primer nivel? Habían unos organismos supranacionales que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el G8. En un segundo nivel, ¿quiénes están? Las entidades supranacionales, como los bloques económicos de varios países que bajo acuerdos comunes buscan incrementar su participación en el mercado internacional. ¿De qué hablamos ahí? De cuando dos países o más se unen para generar un bloque económico. Por ejemplo, la Unión Europea son varios países que conforman un bloque económico y ambos tienen una misma moneda, que es el euro. Aquí en Sudamérica teníamos una unión de Venezuela con Brasil, con Argentina, con Uruguay, que se llamaba la UNASUR. Colombia con Estados Unidos tienen un tratado que se llama el Tratado de Libre Comercio. Todos esos son el segundo nivel en el orden de jerarquías del sistema mundo. En el tercer nivel, que tenemos a los estados normales, los países, que se clasifican en países desarrollados y en vías de desarrollo. Recordemos siempre que los países desarrollados son los países industrializados, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra. El resto somos países en vías de desarrollo.
Los países desarrollados son los países industrializados. ¿Nosotros qué hacemos? Le proveemos los recursos naturales a esos países desarrollados. Entonces, por ejemplo, los países desarrollados hacen los celulares, por decir algo, y nosotros ¿qué les proveemos a ellos? Los materiales o los minerales con que se hace un celular y casi todos los elementos tecnológicos tienen un mineral que se llama el coltán, y ese coltán se lo proveen ¿quiénes? Los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo que proveemos, el cobre, el acero, todo eso es lo que le proveemos a ellos para que ellos no lo entreguen en forma de otros productos que nos cobran más caros, y por eso ellos son ricos y nosotros somos pobres. Listo, en un cuarto nivel entonces están ya las estructuras dentro de los estados-naciones destinadas a hacer cumplir los derechos, o sea, las estructuras de cada país, lo que son las alcaldías, las gobernaciones, todo eso es el cuarto nivel del poder mundial. Listo. Pero ¿cuáles mecanismos hay para ese dominio internacional? Básicamente las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, acuden a las guerras. ¿A las guerras por qué? Por los recursos naturales. Aquí podemos ver entonces en la caricatura las bombas cayendo sobre el país que tiene el agua, el soldado vigilando los pozos petroleros. Entonces a los países ricos les interesa extraer los recursos naturales de los países pobres. También les interesa dominarlos culturalmente. ¿Qué es eso de dominarlos culturalmente? Cambiarles sus costumbres, sus tradiciones. Que si entonces nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados a tomar agua panela, ya no, ahora es Coca-Cola. Que si nosotros usamos alpargatas, resulta que ya no, ahora vamos a usar las Nike. Eso es un dominio cultural, imponer desde otro país la cultura, las formas de vestir, de hablar, el mismo idioma, todo eso está enmarcado en el dominio que tienen las potencias sobre nosotros. Listo, y también sobre un sometimiento económico que es la deuda externa. Incluso acuérdense que yo les mandé un taller que hablaba sobre la deuda externa, cómo tienen sometido a un país como Colombia a pagar una deuda externa que se hace imposible de pagar en el tiempo porque somos un país pobre, subdesarrollado, y siempre nos van a tener sometidos económicamente. Listo. Aquí entonces les traigo un video de una youtuber que se llama Ahí Les Va, así se llama, les recomiendo ese canal. Es una niña que habla de temas muy interesantes de política, de ciencias sociales, y en este caso nos va a mostrar un video sobre el impacto del coronavirus en la geopolítica mundial. Pero creo que lo voy a abrir mejor desde YouTube directamente. Si alcanzan a ver bien ahí mi pantalla de YouTube. Si la ven ahí la pantalla de YouTube. Cuéntenme. Sí, profe. Listo. Bueno, iremos aquí en mi historial de videos a ver si encuentro el video que les iba a compartir. Espérenme un segundo.
Acá está el video. Bueno, vamos a observar el video. Es un poquito largo, pero la verdad es muy interesante. Como les digo, el canal se llama Ahí Les Va. Esta niña es una analista pues muy tesa de los temas de geopolítica mundial. La huella del coronavirus en la salud y la economía a nivel mundial ya es profunda e irreversible. Y también lo será en las relaciones entre naciones, el papel de las grandes potencias, las distintas configuraciones regionales y el rol de las instituciones. Estos son algunos de los principales cambios que veremos en geopolítica. En apenas un par de meses, el país que parecía que iba a ser la principal víctima del coronavirus ha pasado a ser el primero en derrotarlo y de momento el único que parece salir fortalecido. En China comenzó la pandemia y por tanto fue la nación a la que el coronavirus agarró más de imprevisto. Pero 3 meses después, Italia, España y Estados Unidos ya muestran peores números mientras los chinos recuperan la cotidianidad poco a poco, reabriendo negocios y levantando paulatinamente restricciones. Y si a lo interno vuelven a donde estaban, a lo externo se posicionan aún mejor que antes de la pandemia, como la principal surtidora de equipos médicos, personal sanitario, consejo y toda la ayuda que escasea en tantos países, entre ellos varias potencias, por cierto. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect. Aunque algunas voces en Europa reclaman un nuevo plan Marshall, de momento lo más parecido a eso lo están protagonizando China, Rusia o Cuba. Estados Unidos, con la mayor cifra de contagiados a nivel mundial, un sistema de sanidad excluyente y unas previsiones de fallecimientos que superan las de cualquier otro país, apenas si se basta para medio mitigar las llamas de su propio incendio como para ocuparse de los de otros. Siempre a la vanguardia a la hora de imponer sanciones, embargos, auspiciar cambios de régimen o intervenciones militares en el extranjero, Washington se repliega ante una emergencia real de escala planetaria que pone en jaque algunos de los fundamentos de las democracias liberales. El llamado policía del mundo, por lo que parece, se ve incapaz de actuar como médico o bombero. Dicen que es en las crisis cuando el verdadero carácter sale a relucir. La Unión Europea, que no pestañeó a la hora de aplicar un gigantesco rescate bancario hace una década, ahora protagoniza todo tipo de luchas internas entre sus miembros cuando se trata de aprobar un fondo de emergencia, pero para enfrentar al coronavirus. Igual que en 2008, el norte más rico e industrializado trata a las naciones mediterráneas de forma similar a un juez que recibe a una víctima de violación y lo primero que le pregunta es cómo iba vestida o qué hacía en un bar a esas horas. Las reticencias de Alemania a aprobar las medidas solicitadas por España e Italia y las insinuaciones de Holanda sobre un supuesto despilfarro de recursos entre los países más afectados por la infección volvieron a dejar al descubierto las contradicciones internas del organismo. Esse discurso é repugnante pela União Europeia. E a expressão é mesmo repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. Ayudas denegadas, deterioro sostenido del estado del bienestar estimulado desde Bruselas desde hace años, prohibición de salida de materiales médicos de unos países miembros hacia otros también miembros, sumado a la lógica angustia de las cuarentenas, los hospitales que no se dan abasto, los funerales prohibidos, todo esto sin duda golpeará la confianza de muchos ciudadanos europeos en sus instituciones. Y aunque algunos buscarán explicaciones a este deterioro fuera de sus fronteras, en injerencias y otras hierbas, la realidad es que como de costumbre las respuestas están adentro y las tienen delante de sus ojos.
Muchos de los presidentes o pretendientes a presidente latinoamericanos que surgieron en estos últimos años para barrer con los llamados procesos populistas de la década anterior afrontan ahora su particular hora de la verdad. En un contexto de pandemia ya no da para recurrir al prácticamente gastado argumento de culpar de todos los males a sus antecesores. De este virus, como en los casos clínicos, se sale curado o no se sale. Si no se demuestra que los brasileros tienen una inmunidad fuera de lo común, como sostiene su presidente, y de momento los números juegan en su contra, Bolsonaro puede ser una de las más sonadas víctimas del coronavirus en la región, aunque nunca resulte contagiado. Tem que ser estudado. Você não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Tá certo? E não acontece nada. En Ecuador, las primeras medidas de Lenín Moreno tras el anuncio de pandemia fueron recortes públicos como solución para atajar al coronavirus. Y menos de un mes después, su gobierno ya defiende la necesidad de crear fosas comunes. Nunca dos medidas se entendieron tan bien juntas. Estamos ya trabajando en eso, se está adecuando un lugar que se convertirá en un campo santo. En este lugar vamos a realizar inhumaciones colectivas, es una tumba junto a la otra, para que se pueda cumplir con esta tarea de una manera responsable y de una manera también digna. Un caso. Una verdad escondida. Caso particular es el de Juan Guaidó, que lleva más de un año queriendo demostrar al mundo que es el presidente de Venezuela, y con la llegada de la COVID-19 dejó claro por qué no termina de lograrlo. Si antes de la pandemia resultaba difícil creer que tenía el control de algo dentro de Venezuela, con la llegada del virus ha tenido que conformarse con contemplar cómo Maduro declara la cuarentena, entre otro número de medidas, y estas son acatadas en todo el país. Como consuelo le queda seguir solicitando a Estados Unidos que clave alfileres en la pelota porque él no puede jugar. Sanciones y más sanciones contra la nación que dice presidir son su aporte a la lucha contra el mayor problema de salud que vive el planeta en los últimos 100 años. A juzgar por el papel de algunas instituciones internacionales, pareciera que más que en una pandemia, el planeta estuviera inmerso en la celebración de los Juegos Olímpicos. La Unión Europea metida en disputas internas. La UEA, ante la dificultad de relacionar de alguna manera el coronavirus con el gobierno de Maduro, va a lo suyo. El Grupo de Lima en la misma línea. La UNASUR y la CELAC debilitadas a conciencia en los últimos años con las manos atadas. Ni siquiera la OMS, el brazo sanitario de la ONU, ha tenido un desempeño a la altura, cambiando el discurso y la visión de la pandemia en cuestión de semanas o días. No es necesario cerrar fronteras, es necesario cerrar fronteras, ciudades, establecimientos, etcétera. No hay que alarmarse a pandemia mundial. El coronavirus no solo ha dejado en evidencia varias instituciones, sino también la necesidad de refundar algunas y crear otras que estén a la altura de los nuevos desafíos globales. La principal moraleja que más allá de las realidades de cada país o región nos lega el coronavirus es que poner la salud en manos del mercado es, por decirlo elegantemente, algo arriesgado. Seguramente no era necesaria una pandemia para darse cuenta de esto, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Muchos países afrontan al coronavirus con sistemas sanitarios lastrados por años de recortes, con falta de camas, personal sanitario, insumos médicos y hasta máquinas respiradoras. Los recortes en la sanidad en Italia y España han contribuido al colapso de sistemas sanitarios que antaño eran expuestos como modélicos. Y al contrario que epidemias como el ébola, en este caso el alto número de fallecidos no puede explicarse recurriendo a argumentos como que los países que la sufren son pobres, dictatoriales o con instituciones poco creíbles, porque el centro de la pandemia está hoy en dos de las mecas del liberalismo económico, Estados Unidos y Europa. A partir de ahora va a ser mucho más complicado que antes defender un sistema económico que propugna que recortar el número de chalecos flotadores en los barcos es una medida excelente, siempre y cuando no haya un naufragio.
potencias refortalecidas y potencias que se desinflan, modelos que se promocionaban como infalibles, hoy puestos en cuarentena, vaivenes económicos, políticos e institucionales están entre las bruscas alteraciones que nos dejará el coronavirus. Y algunas ya están aquí. Sabemos que este es como el quinto video que hacemos sobre el coronavirus y no es el último. Si se sienten saturados, déjennos sus comentarios de qué temas quieren que hablemos y vamos a ver qué podemos hacer. Mientras tanto, sigan suscribiéndose, activen la campanita y cuídense mucho. Bueno, ahí podíamos entonces ver un análisis muy profundo sobre cómo ha sido toda esta crisis del coronavirus vista desde la geopolítica, cómo la geopolítica nos sirve como una herramienta de análisis a través de sus conceptos básicos, ¿cuáles? Los estados, vimos cómo ella analizaba el papel de las principales potencias, también de las instituciones. ¿De cuáles instituciones? Ella hablaba de la Organización Mundial de la Salud, hablaba de la ONU. Entonces ella, miren cómo hace ese análisis tan detallado del papel de cada uno de estos actores en el escenario global. Listo, bueno, entonces vamos ahora a socializar el examen del primer periodo que nos habla, espérenme un segundo, bueno, pueden seguir viendo la pantalla. ¿Están viendo ahí el examen? Les pregunto, ¿están viendo mi pantalla? Se perdió la conexión. Qué pendejada.